Claro, sería bueno que alguien presentara. Muy buenas noches a todos. Estamos aquí en la última presentación de este 2020, que tenemos el honor y el placer de tener a Pablo Cibaja presentándonos la primera de dos sesiones de VMware Cloud Foundation. Esta es la sesión de primeros pasos. Como siempre, estamos aquí en B. Brown by Latam tratando de promover que todo mundo comparta su conocimiento y se ayude a otros en la comunidad latina. Tenemos obviamente canales en todo el mundo, tenemos canales en inglés, en portugués, en varios países de Europa, que a veces conseguimos grabaciones que sean no solo en inglés, sino también en otros idiomas. Pero somos una organización global que compartimos el hashtag BeBrownBag. Ahí pueden ver las horas en las que típicamente se dan los shows. Y sin más, yo soy su host, Ariel Sánchez. Ahí está el Twitter si quieren contactarnos. Pero ya le voy a dar el placer de presentarnos y tendremos todos el honor de oír a Pablo Cibaja. Muchísimas gracias, Ariel. Muy buenas noches a todos. De verdad que un placer estar por acá. Es la primera vez que voy a presentar y la verdad que es un gusto estar por acá. Voy a compartir mi pantalla para que vayamos viendo la presentación. Creo que ahí ven la presentación, si no estoy equivocado. Estamos listos. Perfecto. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de VMware Cloud Foundation. Intentamos dividir todos los temas de los que queremos hablar en dos presentaciones, como decía Ariel. Lo primero son los primeros pasos. Vamos a enfocarnos en esta primera presentación en todo lo que es el deployment, las consideraciones que hay que tener, licencias y demás de VCF o Cloud Foundation. Pues para presentarme un poquito, yo soy Pablo Cibaja, soy arquitecto de soluciones y ambassador o embajador de la oficina del CTO en VMware. Tengo 7 años de estar trabajando por acá, un poquito más de 7 años y medio. Y la verdad que la experiencia me ha dado cosas, experiencias muy bonitas que me gustaría compartir con todos ustedes. Y sin más ni menos, comenzamos. ¿Okay? Vamos a ver. La agenda que tenemos el día de hoy es, primero, vamos a ver qué es Cloud Foundation, como para qué me sirve, por qué es que está teniendo tanto auge recientemente, más que todo en los últimos 2 años, el último año, poco a poco más y más clientes se han estado viendo interesados por esta nueva plataforma que tenemos por acá. Vamos a hablar un poquito acerca del licenciamiento, los componentes. Hay varios componentes por ahí que nos van a interesar, que son nuevos de Cloud Foundation. Vamos a hablar un poquito acerca del proceso de instalación. Vamos a intentar explicar el paso a paso y algunos temas importantes que hay que tomar en cuenta cuando vayamos a instalar el SDDC Manager. Vamos a hablar de él más adelante. Luego vamos a tocar un poquito el tema de la arquitectura de VCF y el demo que traemos el día de hoy van a ser unas demostraciones que tenemos en una página que les voy a compartir más adelante, donde podemos ver simulaciones de la instalación, la arquitectura, la automatización y las operaciones de Cloud Foundation y, bueno, de otros productos también, pero el enfoque es de Cloud Foundation al día. Vamos a ver algunas preguntas y respuestas en el caso de que tengamos por ahí y recursos adicionales. Ok, listo. ¿Qué es VMware Cloud Foundation? Bueno, VMware Cloud Foundation es una plataforma que me permite estandarizar lo que son mis centros de datos y me ayuda a poder administrar de muchas maneras, que ya casi vamos a hablar, mis nubes. En este caso, se intenta pues darle un enfoque a nube híbrida. ¿Por qué? Porque podemos administrar todos mis centros de datos on-prem como tanto en la nube de diferentes proveedores. Con lo que es Cloud Foundation vamos a poder instalar, configurar, administrar y actualizar, digamos en otras palabras, administrar todo el ciclo de vida de mi centro de datos. ¿Okay? Entonces, todo esto basado en la tecnología hiperconvergente. ¿Okay? Entonces, yo puedo tener mi centro de datos local y puedo conectar o digamos, administrar mis nubes en todo lo que tenemos por acá. En AWS, siendo el Public Cloud, puede ser Fujitsu, UVH, Rackspace y diferentes. Tenemos muchos partners por acá. O podemos tener nuestra propia infraestructura, como bien decía, on-prem, en el Private Cloud, con diferentes componentes, como cuáles, todo lo que llamamos ahora vSAN Ready Nodes o sistemas integrados. Para dar un poquito aquí de conceptos, un vSAN Ready Node es un servidor, una plataforma que ha sido probada, verificada en conjunto con VMware y
diferentes partners, como todos los que tenemos acá en pantalla, Intel, Dell EMC, Fujitsu, etcétera, y que están verificados para qué, para poder correr todo lo que es el cómputo y el almacenamiento con vSAN. Entonces, cuando tenemos todo esto, lo podemos montar en nuestro centro de datos, en nuestro rack, y casi que está todo listo para funcionar con vSAN sin ningún problema. ¿Okay? También tenemos otras opciones por acá que podemos integrar con Cloud Foundation, como son los Composable Systems que tenemos en este momento de HP, y no sé si ya salió, pero está muy pronto lo que es de Dell EMC PowerEdge MX. Estos Composable Systems es parte o se usa mucho en Cloud Foundation porque son servidores que me permiten a mí utilizar, o no utilizar, sino más bien solicitar bajo demanda recursos de una manera rápida. ¿Okay? Lo podemos hacer o lo podemos utilizar con Cloud Foundation. Y bueno, obviamente también tenemos VxRail y otros vendors por acá, como lo que es Outpost de AWS. ¿Ok? Ok, seguimos. ¿Por qué VCF? Voy a intentar hacer esto súper rapidito para que lo podamos entender. Bueno, lo primero es que está basado en VMware Validated Designs. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque antes, la forma en cómo se hacía un deployment de un centro de datos, pues obviamente ocupaba muchas fases. Desde la planeación, la preparación del hardware, el cable, las redes, todo. Obviamente, o sea, igual hay que hacerlo, pero no había o no existía una guía o algo que me dijera cómo era que yo podía desarrollar todo eso de la mejor manera. No una guía consolidada. Pues obviamente había por todo lado, en internet, en la página de VMware, habían KBs, estaban los documentos PDFs y demás, pero no había nada que se hubiese probado ni testeado de la forma en cómo VMware Validated Designs lo viene a poner. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué menciono VMware Validated Designs? Bueno, porque VCF llega a automatizar y ayudarnos a poder implementar nuestro centro de datos utilizando los Validated Designs de una forma más rápida. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a hacer con VCF está basado en estos diseños. ¿Okay? Entonces, de cierta forma, nos estamos ahorrando mucho tiempo, ¿verdad? De preparación, de diseño, porque ya todo eso lo tenemos acá. Y lo que es VCF con SDDC Manager, que lo vamos a ver adelante, nos viene a ayudar con esto. ¿Okay? Como decía, pues el diseño es verificado y aprobado. Luego simplifica la administración de múltiples nubes porque yo puedo conectar todos mis centros de datos en forma de workload domains con AWS, Azure, VCPP, cualquiera de nuestros partners que estén por acá y obviamente on-prem. Luego estandariza los centros de datos porque vamos a seguir una misma guía. Entonces, ¿qué pasa? Como yo puedo administrar todos mis centros de datos basados en un mismo tipo building block, ¿verdad? Siguiendo las mismas versiones o versiones actualizadas gracias a las características que me permite GCF del Lifecycle Management o de la administración del ciclo de vida, pues es mucho más fácil poder migrar mis cargas de trabajo desde un centro de datos a otro, sea donde sea que esté, en la nube pública o en la nube privada. ¿Verdad? Luego, facilita la instalación de otras suites de VMware, como Tanzu, Horizon, vRealize Automation. Yo puedo tener estos programas integrados o programas, nuestras plataformas integradas con VCF para que pueda utilizar todos esos workflows y poder administrar todo desde el SDDC Manager. Luego, la migración de cargas de trabajo entre nubes. Bueno, como lo mencionaba anteriormente, al tener todo desde cierta forma estandarizado, yo puedo utilizar HCX para poder migrar todas las cargas de trabajo desde donde estén, desde un centro de datos legacy hacia un centro de datos basado en VCF o viceversa, ¿verdad? Si quisiera, no, algún caso de uso se tendrá por ahí, pero lo puedo hacer. Y al tener todo estandarizado y bajo un mismo diseño, pues es mucho más fácil. Como lo he venido mencionando, también la administración del ciclo de vida, la SAP Lifecycle Manager, todo esto, el SDDC Manager me permite validar que todos los componentes que yo tengo en cierto momento son compatibles entre sí, son soportados, ¿verdad? Y me permite actualizar los componentes hacia una versión nueva en el momento en el que VCF tenga su versión nueva, ¿verdad? Por ejemplo, hay un concepto que se llama Bill of Materials, que vamos a ver más adelante también, que en VCF 3.8, 3.9, 3.10 varía de acuerdo a cuándo o qué versión existía en el momento en el que salió esa versión de VCF, y me refiero a vSphere, NSX, vRealize Automation, ¿verdad? Y cuando sale una versión nueva de VCF,
actualiza esa lista de Bill of Materials y yo puedo actualizar mis centros de datos a la última versión que soporta VCF, que normalmente es muy actualizada. Entonces, eso es mucho más fácil. Ahora, el incremento del ratio de servidor VMs. Pues también hay que tomar en cuenta que al tener algo diseñado basado en los validated designs y en mejores prácticas, yo voy a poder realmente sacar provecho del poder de procesamiento y de memoria de mis servidores, ¿verdad? Basados en todo eso que acabo de decir, para que mis máquinas puedan funcionar mejor en un ratio mayor, ¿verdad? Yo puedo tener un servidor y puedo tener 3, 6, 7, 10 máquinas, ¿verdad? Dependiendo, obviamente, para no hacer pensar de que solamente por tener VCF voy a poder tener 30 máquinas contra un CPU en mi servidor. No, todo eso pues obviamente tiene una naturaleza por detrás que hay que analizar, hay que correr un baseline para darme cuenta qué es lo que tengo en cada máquina virtual, qué aplicación, cuál sistema operativo, cuántos recursos van a utilizar y demás. Pero después de todo esto, al poder utilizar VCF para administrar todos estos servidores, todos estos clusters, pues me va a permitir mantener ese ratio mucho mayor. Además de que se puede dividir la carga de trabajo en management, en clusters de management o de administración, donde voy a tener todos estos servidores que no tienen impacto en mis, o que no tengan impacto, perdón, en mis máquinas virtuales productivas en sí, de, como digo, producción, ya sea finanzas o una aplicación, una base de datos, un correo, DNS, etc. ¿Okay? Luego, para ir finalizando, automatiza la creación de máquinas virtuales y contenedores con vRealize también. Entonces, yo puedo crear cargas de trabajo donde, como decía ahorita, puedo tener mis servidores de administración separados de mis cargas de trabajo productivas, ya de mi negocio. Y puedo habilitar también lo que es los contenedores con Tanzu. ¿Okay? Luego, por último, monitoreo simplificado. Yo puedo integrar otras herramientas de vRealize, no únicamente vRealize Automation, como vRealize Log Insight, vRealize Operations, para poder monitorear qué está sucediendo en mi ambiente y poder, obviamente, tomar acciones. VROps me va a mandar las recomendaciones en cuanto al uso de las cargas en ciertos momentos para ver si puedo mejorarlo, si ocupo agregarle más CPUs o podría inclusive disminuir la cantidad de CPUs virtuales que tengo en las máquinas. Un ejemplo solamente. ¿Okay? Entonces, esas son algunas de las características que me permite VCF. Vamos a pasar al licenciamiento. Bueno, aquí pues tenemos diferentes componentes que se encuentran dentro de VMware Cloud Foundation. Entre esos tenemos el SDDC Manager, tenemos vSphere, que aquí está ESXi, vCenter, está vSAN, NSX, vRealize Network Insight y vRealize, en este caso es Automation. ¿Okay? Entonces, tenemos diferentes ediciones, Starter, Standard, Advanced y Enterprise. Y cada una me va a permitir tener o me permite tener una licencia para cada uno de esos componentes que mencioné ahorita, diferenciada. Algunas, como pueden ver, como la de vSphere, en todas es Enterprise Plus, pero más abajo va a variar en cuanto a lo que es vSAN, NSX, vRNI o vRealize. Y obviamente, pues tengo que tomar en cuenta qué es lo que necesito para mi compañía. Si me sirve más una licencia Starter o Standard, etc. Hay un tema por acá, y es que también existe una licencia que trae una suscripción a Tanzu. Al tener esta suscripción, yo puedo habilitar un workload domain específico para containers. En este caso, pues Kubernetes. ¿Verdad? Entonces, con Tanzu y esta suscripción, yo puedo administrar mi cluster de Kubernetes, ¿verdad? El TKG, y puedo administrar esos contenedores sin ningún problema. Entonces, utilizando las mismas licencias que vienen acá. Ahora, también por ahí hay una pregunta que me hicieron una vez. Si yo ya tengo las licencias de vSphere, de NSX, ¿las puedo utilizar? Sí, las podemos utilizar. Pero si no tuviese licencias disponibles, porque tal vez es un cliente nuevo, es un ambiente completamente nuevo, al adquirir la licencia de VCF, tengo disponibilidad de todo esto. Ahora, hay algo que tomar en cuenta por acá. Cuando hablamos de VCF, si yo no lo tengo ahorita instalado o configurado en mi ambiente y quiero utilizarlo, tengo que levantar un centro de datos, básicamente un ambiente nuevo de cero. Lo que llamamos, pues obviamente en inglés, un Greenfield Deployment. Entonces, en este momento no existe una forma de poder instalar VCF y mi centro de datos que ya tengo con todos mis clusters, poderlo migrar de una forma sencilla hacia VCF. Tengo que instalar un ambiente nuevo con unos componentes que vamos a decir ahora, el Management Domain, y luego un VI, Workload Domain,
y utilizar herramientas de migración, ya sea un vMotion sencillo o utilizar en este caso, que es lo recomendado, HCX, para poder migrar las cargas de trabajo entre centros de datos o entre nubes, dependiendo de dónde lo estamos instalando. ¿Ok? Ahora, aquí les dejo la imagen que pues, estamos hablando para que puedan ver las diferentes licencias. Ahí lo que quería decir también de VMware Cloud Foundation y sus ediciones, es como pueden ver, casi que las licencias que tenemos son las de tope de línea, ¿verdad? No vamos a ver una licencia Foundations o Fundamentals en este caso, ¿verdad? Porque hay muchos componentes como el switch distribuido, en el caso de vSphere, que lo vamos a necesitar, o Network I/O Control, por ejemplo. Lo mismo pasa o sucede en vSAN y NSX y los otros componentes. ¿Okay? Seguimos por acá. Vamos a hablar ahora sí de los diferentes productos que tenemos nuevos dentro de VCF. El primero de todos ellos, y es con el que vamos a empezar a hacer deployment de nuestro ambiente. A partir de aquí empezamos, y es el Cloud Builder. El Cloud Builder me va a poder o me ayuda a automatizar la instalación de todo el SDDC. ¿Qué es esto? Cuando yo instalo mi Cloud Builder, lo puedo hacer en cualquier máquina, ya sea puedo tener instalado un VMware Workstation en mi máquina Windows o Fusion, o puedo tener un ESXi y lo instalo ahí en una máquina virtual Windows. Es un OVA, ¿okay? Ese appliance que se genera de ese OVA se corre mientras que tenga acceso a la red de administración, todo bien. Una vez que yo lo corro, vamos a verlo más adelante en la interfaz de Cloud Builder, yo puedo empezar a pasarle todos los parámetros que voy a querer utilizar para el deployment de mi ambiente en VCF. Y también hay otro componente que ya casi vamos a ver, que me permite instalar los ESX de una manera automatizada, como si fuese AutoDeploy. ¿Okay? Entonces, básicamente para resumir, Cloud Builder es el primer componente que vamos a tener. Se instala como un appliance y una vez que tenga acceso a la red de management, empiezo a instalar mi ambiente de VCF mediante el Cloud Builder. Cuando digo instalar el ambiente de VCF, me refiero a el cluster o el workload domain de administración, que ya casi lo vamos a ver. ¿Okay? Ese es el servicio que viene también dentro del Cloud Builder, es algo adicional, no es un componente diferente. Una vez que yo instalo la máquina o el appliance de Cloud Builder, él ya está, es un servicio funcionando, ejecutándose, y él me va a permitir simular de alguna forma autodeploy. Yo puedo bootear mis servidores que quiero utilizar para instalar ESX y utilizar en mi ambiente, y él, mediante PXE boot, va a poder instalar mis ESX. ¿Okay? Que es parte del proceso o que se utiliza antes del proceso de Bring Up. ¿Okay? El Bring Up o el de levantado es lo que llamamos a ese proceso cuando vamos a levantar el Management Workload. Luego, cuando ya pasamos por todo ese proceso de Bring Up y de instalación de mi Workload Domain para administración, tenemos como resultado un SDDC Manager. Esta es otra máquina virtual, otro appliance, donde aquí voy a poder administrar todo mi ambiente, todos mis nubes, todos mis SX, vCenters, NSX Managers y demás. Él es el que me permite a mí automatizar y aprovechar todo lo que es el ciclo de vida de todos mis componentes y demás. Es una interfaz que está basada en Clarity, que es la interfaz nueva que tienen vCenter en la versión 7 o bueno, de algunas versiones atrás, en la versión HTML5 del web client y demás, que ya la conocemos. Es más o menos así se ve. Ahora, la automatización de las tareas del día 0 al día N. Con SDDC Manager, perdón, vamos a poder instalar súper rápido o hacer deployment de nuestros clusters de manera muy fácil en conjunto con Cloud Builder y el VIA, el Imaging Appliance. Y vamos a poder administrar los passwords o las contraseñas, cuál es el rotation, los certificados, también los voy a poder administrar. Yo puedo conectar el SDDC Manager a un Microsoft CA local que va a utilizar para generar los certificados y reemplazarlos del ambiente, de todo el ambiente, los SX, el vCenter, el NSX Manager y demás. Luego vamos a poder crear, expandir y eliminar los workload domains de acuerdo a lo que necesitemos. También podemos parchar y actualizar todo lo que son las versiones de NSX, SX y vCenter en mi ambiente. Es muy fácil. Y luego puedo integrarlo con otras soluciones, que sería el concepto en este caso de VCF, como VROps, VRA. Puedo también utilizar Horizon
para el Horizon View para poder tener mis escritorios virtuales, Enterprise PKS, y también tengo un API donde yo puedo inclusive realizar tareas un poco más avanzadas que no están disponibles en la interfaz gráfica, en la página web. Ahora, como decía, yo puedo con el SDDC Manager administrar mis clusters o mis workload domains en este caso. Cada workload domain puede ser constituido por uno o más clusters. Yo puedo actualizar un cluster o todos al mismo tiempo, luego primero uno, luego el otro. Cuando yo quisiera puedo agendarlos, ¿verdad? Puedo monitorear y sacar reportes de todo lo que está sucediendo con mi ambiente. El dashboard del SDDC Manager tiene en sí digamos, todo lo que se refiere al uso del CPU, memoria, los discos, tanto para vSAN como para otros tipos de almacenamiento que no son vSAN, Fiber Channel, ¿verdad? NFS, y todo lo puedo hacer desde una misma interfaz. Inclusive, si yo tuviese diferentes ambientes de SDDC Manager que funcionan aparte, pero son de la misma compañía o del mismo ISP, por ejemplo, puedo unificarlos como si fuese un link mode de vCenter mediante una federación de VCF. Yo puedo conectar diferentes SDDC managers y poder loguearme a uno o a otro sin ningún problema y poder hacer los cambios que yo quisiera desde una misma interfaz. Simplemente me cambio de un SDDC manager a otro desde la misma interfaz. Ahora, tareas automatizadas por VCF. ¿Por qué tanto alboroto, como decimos por acá, con VCF? Bueno, pues VCF realmente puede llegar a disminuir la cantidad de días que puede tomarme como administrador, como diseñador, como consulting architect, todo el proceso y las personas que están detrás de un proyecto como estos, a disminuirlo considerablemente. Obviamente, pues detrás también hay cosas que no se pueden saltar, ¿verdad? Como el diseño o lo que es el cableado, donde voy a conectar los servidores, hay un proceso ahí de solicitud de direcciones IP, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo eso igual hay que hacerlo. Pero cuando yo voy a montar o a instalar mi ambiente de VMware, de vSphere, de NSX, con VCF, el ahorro de tiempo es increíble. Aquí en pantalla tenemos diferentes tareas que se ahorran, tanto ambientales como de vCenter, almacenamiento y NSX, que puede pasar de varios días. Inclusive hay un caso de negocio que tenemos por acá internamente y que se ha hecho público en las presentaciones de VCF, donde un cliente en Estados Unidos duró sin VCF 83 días en el planeamiento de todas las tareas. Con VCF eso se hizo en apenas 4. Entonces, es increíble la cantidad de tiempo que se ahorra uno y obviamente al estar todo automatizado mediante scripts y workflows, pues si yo paso la información correcta de direcciones IP, nombres de clusters, de FQDNs y demás, VCF lo hace todo con nosotros. Literalmente, como decíamos una vez, yo puedo empezar a hacer el deployment de mi SDDC y me puedo tomar una taza de café y en 4 o 5 horas toda la configuración de mi vCenter, NSX, clusters, Edge devices y demás está lista. ¿Okay? Entonces ahí igualmente pues les dejo la presentación, esa tablita para que la puedan ver. Son 50 tareas que se están automatizando con VCF. Y en este caso el SDDC Manager. Proceso de instalación paso a paso. Ok, vamos a ver. Hay algunos conceptos que me gustaría explicar antes de pasar al paso a paso porque son importantes. Está el primero, el Bill of Materials. Bill of Materials es una lista de versiones de productos que están soportadas en cierta versión específica de VCF. ¿Okay? En la versión, como les decía, de VCF 3.8 y 3.9, las versiones de vSphere, de NSX y de vSAN van a ser diferentes. Obviamente, la versión de 3.8 tiene una versión de vSphere más antigua que 3.9 y lo mismo va a ser mucho más nueva la versión de vSphere de VCF 4.1 que la de 3.8. ¿Okay? Entonces, ahora, hay un tema por acá. Si yo quisiera pasar de VCF 3 a VCF 4, en este momento no puedo actualizar el ambiente. Si yo quiero tener un ambiente en VCF 4.1 y ahorita tengo 3.9, 3.10, tengo que instalar un ambiente nuevo de 4.1 con mi Management Workload Domain. Cuando ya lo tengo, tengo que crear un clúster nuevo para mis cargas de trabajo y luego migrar las cargas de trabajo, por ejemplo, con HCX nuevamente hacia ese clúster nuevo. En algún momento en el futuro también sí va a ser posible realizar esto,
la migración, digamos, actualizar mi SDDC Manager de 3 hacia 4, ¿verdad? Solamente que en este momento. Todo lo que se hace con VCF es, en cierta versión de VCF, es de Greenfield, es algo nuevo que se empieza de cero. ¿Okay? A excepción, si ya estoy en 4.0 y quiero pasar a 4.1, sí lo puedo hacer, puedo actualizarlo, ¿verdad? Pero pasar de una versión mayor de 3 a 4, no. Entonces, para volver acá, como pueden ver, esto es la versión 4.1 de VCF y en este momento utiliza vSphere 7.0 Update 1, NSXT 3.02, vRealize Suite, en este caso Automation 8.1, Parche 1, Workspace ONE Access es compatible con 3.3.2, ahí están los builds respectivos y las fechas para que lo puedan tomar en cuenta. En una versión que esperemos que salga el próximo año, inicios, obviamente se van a actualizar todas estas versiones para que soporten las últimas versiones de vArray y demás. Por acá está también vRealize Automation 8.1, Log Insight 8.1.1. Hay diferentes content packs también de Log Insight que se soportan y Operations Manager 8.1. ¿Okay? Entonces, lo que me interesa que entiendan de esta lista de Bill of Materials es que si yo tengo VCF 4.1 y como vimos, soporta vSphere 7.0 Update 1 o vArray 8.1 y yo quisiera actualizar a una versión mayor, lo puedo hacer. Solamente que si lo hago, tengo que entender de que se va a romper mi ambiente de SDDC Manager, porque no es compatible. Entonces, en este caso, lo que habría que hacer es actualizar todos los componentes de mi SDDC, ¿verdad? Mi Software Defined Data Center, de acuerdo a la versión de VCF, en la que yo puedo hacer uso. ¿Ok? Entonces, hay que tomar en cuenta esto. Si tuviese un ambiente un poco más viejo y lo actualizo, ahí es donde yo puedo actualizar todo eso. Ahora, tenemos ahora dos archivos que son muy importantes porque los voy a utilizar primero para entender todos los requisitos que necesito tener antes de poder instalar mi ambiente de SDDC con VCF, que sería el Planning and Preparation Workbook, que sería el libro de planeación y preparación. El otro es el Deployment Parameter Workbook, que aquí es donde yo voy a especificar todos mis parámetros, direcciones IP, licencias. Ahorita ya casi los voy a mostrar, que voy a utilizar para poder hacer el levantamiento de un clúster nuevo, de un workload domain. ¿Okay? SDDC Manager utiliza todo esto. Bueno, en este caso, más bien el Cloud Builder utiliza todo esto para poder levantar mi ambiente. Y luego SDDC Manager se puede basar acá. Entonces, antes de pasar a lo siguiente, voy a dejar de compartir por acá esto y vamos a pasar acá. Sería este Excel, es el Planning and Preparation Workbook. Aquí tengo diferentes hojas de trabajo o tabs donde yo puedo ver toda la información que necesito, ya casi voy a ir explicando una por una, para poder levantarme o tener mi ambiente en VCF. ¿Okay? En esta, lo que es el Deployment Options, yo voy a ver por acá cosas que yo puedo o quisiera tener en mi ambiente o no. Al cambiar uno de los valores, automáticamente el archivo de Excel, pues obviamente valida y me deshabilita otras opciones que yo tal vez no quisiera tener. Por ejemplo, si yo no quisiera tener vRealize Automation, lo puedo excluir y automáticamente en los otros tabs que tengo por acá, la opción va a salir oscura o grayed out, deshabilitada. Entonces, yo puedo tomar en cuenta todo esto por acá. Aquí se explica qué es lo que significa cada uno de los colores y demás, pero lo importante aquí son, no sé si ven el mouse, estoy en este momento señalando donde dice Tab Shortcuts, aquí a la izquierda, donde van a ver un color naranja y amarillo. El naranja para input. ¿Qué significa esto? Todos estos inputs, que son estos tabs de acá en naranja, es donde yo como administrador puedo llegar y cambiar. Yo puedo cambiar estos valores, ¿verdad? Puedo cambiar la VLAN, puedo cambiarle la subred y demás. Y esto que yo cambie acá en estos tabs anaranjados va a modificar lo que se encuentra en amarillo. Es lo que va a dar como resultado lo que está en amarillo, que está mucho más acá, ¿verdad? Como el sizing para mi management domain, ¿verdad? De acuerdo a lo que yo utilice, a lo que yo cambie en las otras tabs de acá, esto va a cambiar también. ¿Okay?
y me va a dar una mejor idea de cómo va a encontrarse mi ambiente de acuerdo a las características de los servidores que yo quisiera instalar. ¿Okay? Entonces, vamos a ir por acá. Tenemos otras por acá que son el prerequisite checklist. Aquí hay algo muy importante. Yo puedo ver acá cuáles son los hardware requirements, los requisitos de hardware para mi management workload domain. Ese management workload domain va a existir uno por SDDC Manager. Y en esos servidores yo voy a tener alojados y corriendo el vCenter de mi Management Workload Domain, mis NSX instances de mi Management Workload Domain y de todos los otros VI Workload Domains que yo tenga, que van a haber 3 NSX Managers por cada Workload Domain, ¿verdad? Mis Edge Devices y demás. Todo esto aquí viene, vamos a tener que por lo menos tener 4 servidores de vSAN Verinodes o algo compatible con vSAN, si fuese el caso. Obviamente lo recomendado es un vSAN Verinode. En cuanto al CPU, de acuerdo a lo que haya comprado con mi vSAN Verinode y de acuerdo también a la cantidad de CPUs que voy a tener en mi ambiente, en una de mis máquinas de vCenter y en NSX Manager. Más adelante también en la presentación os voy a enseñar qué es lo que por defecto se va a instalar en mi workload domain cuando lo hago por primera vez. Luego 256 GB de memoria por servidor. Luego para lo que es el booteo o el disco de boot, 32 GB, ya sea en una SD card o en un disco local. Para lo que es vSAN, en este caso tengo el ejemplo de All Flash. Aquí tengo todos los requisitos, 1.2 TB para el cache tier o 12.5 TB para lo que es el capacity tier. Y lo que son las NICs, 2 10 gigabit NICs y 1 gigabit NIC para lo que es el VMC, ¿okay? En los servidores. Para lo que son los workload domains de mis cargas de trabajo normales, ya sean mis servidores de bases de datos, correos, etcétera, esto cambia un poquito, ya ahí depende de cada uno de mis proyectos o qué es lo que yo voy a correr en esos clusters, ¿verdad? Que yo puedo analizar esto por acá. Hay algunos requisitos en cuanto a red, que tiene que utilizar Jumbo Frames, aquí lo voy a encontrar. Luego también tengo información de dónde es que se puede encontrar el Cloud Builder, se descarga desde MyVMware. También puedo descargar el Deployment Parameter Workbook, ya sea desde Cloud Builder o desde MyVMware, que es este vcf-ims.xlsx, que se descarga desde ahí, o la generación de los certificados para el SDDC Manager, ¿verdad? Y demás. Tengo diferentes informaciones por acá que voy a utilizar. El Active Directory, que todo esto obviamente aquí pues, sale por defecto, pero va a cambiar de acuerdo a lo que yo ponga en el otro lado. Luego DNS, DHCP, NTP, SFTP y el Host Machine Access. ¿Okay? Luego por acá tengo algo, una ayudita, digámoslo así, que me da este archivo para poder saber cómo puedo yo como administrador nombrar o llamar a mis servidores, a mis clusters, a mi switch distribuido, a mi data store de vSAN, a todos los objetos que yo puedo tener dentro de un vCenter y un SDDC. ¿Okay? Yo puedo seguir esta nomenclatura o no, ya depende de cada administrador, pues lo recomendable es que sí, para poderlos identificar de forma más fácil y poder identificar también los nombres para los workload domains o los objetos que voy a tener dentro de cada uno, como los NSX Managers, los NSX Edge y demás. ¿Okay? Entonces lo tengo acá. En el Domain Sizing Inputs, yo puedo cambiar todo esto de acuerdo a cuál es el overhead de la máquina virtual, ¿verdad? Cuáles son la cantidad de cores de RAM y demás que tengo en mis servidores. Que si yo cambio esto por acá, obviamente, como les digo, se va a modificar lo que estaban los workflows en amarillo, ¿verdad? Yo puedo agregar cuántos workload domains yo voy a tener, yo puedo agregar más, y el tamaño que yo voy a tener, ¿verdad? Si quisiera, aquí voy a enseñar que yo puedo cambiar esto. Digamos que esto es, no sé, 50, bueno, ahí está, y él cambia automáticamente, y él me va a recomendar qué es lo que voy a tener. Entonces, aquí se va a ir viendo esto. Luego, Network Inputs, como les decía, aquí pueden cambiar la VLAN, la red, el gateway, el MTU que va a tener. El Name and IP Address Inputs, también voy a poder identificar cuál es la IP de un NTP server, el domain, el parent DNS zone que voy a utilizar para mis servidores, ¿verdad? Y demás.
¿Okay? Toda esta información yo la puedo llenar por acá. El SDC Inputs, que son en este caso las licencias, que yo voy a tener acá, que el valor de cómo se va a llamar, ¿verdad? Todo lo que yo quiero en mi ambiente. Aquí me adelanté un poquito, ¿verdad? El Cloud Foundation Management Domain Name, el Federation Name, en el caso de que yo quisiera tener una federación, etc. Ahora, algo muy importante. Esto que está acá, esto que estamos viendo es una guía. Yo puedo omitir realizarla o no. Sin embargo, todo lo que está acá lo voy a utilizar muy probablemente del 99 al 100% en mi instalación de VCF. Entonces, sería muy bueno que antes de cualquier planeación, o no planeación, sino de cualquier diseño, pues toda esta información se llene para poder identificar qué es lo que voy a tener que poner en mi diseño. ¿Ok? Entonces, luego, para terminar con este archivo, tengo el Management Domain Sizing, que de acuerdo a los valores que yo puse en los tabs anaranjados, esto va a cambiar, ¿verdad? Entonces, yo voy a poder darme cuenta cuánto de CPU, de memoria y de almacenamiento yo voy a utilizar en mi Management Domain, por ejemplo, en cuanto a la cantidad de vCenters, si va a ser un vCenter small, large, por ejemplo, pues obviamente voy a utilizar más memoria, más disco, y más CPU, mis NSX Edge Managers y los Edges, ¿verdad? Vamos a ver cuántos son 3 por cluster o por workload domain y demás. ¿Okay? Yo voy a darme una idea de qué es lo que voy a necesitar para poder diseñar mi ambiente. Luego, por acá, un poquito más dividido también, ¿verdad? Y los workload domains, yo especifiqué 4, ahí no sé si vieron que los cambié, y por cada uno va a tener un vCenter con tanto CPU, con tanta memoria, que si yo quisiera, vengo y lo cambio, eso, acá. Yo puedo quitar uno, esto lo vamos a excluir, ¿verdad? A este le vamos a cambiar, le vamos a poner un large, al data store a este le vamos a poner un X large, vamos a dejarlo así. Y si yo me vengo acá, ven que la opción cambió, va a tener siempre un vCenter, pero ahora la cantidad de CPUs cambió a 16, ¿verdad? La cantidad de disco del que puse como X large cambió también para poderme dar cuenta de eso. Y no sé si recuerdan que aquí decía 15,000 gigabytes, pues ahora dice 16,947 porque yo cambié esas opciones. Entonces es una forma de darme cuenta cómo es que voy a tener mi ambiente al final de cuentas. Luego también yo puedo tener, pues en este caso, lo que son los search files que yo voy a tener para estos solutions que tengo acá. El management domain, también, pues obviamente el valor no sale porque no he puesto nada en lo naranja, pero aquí va a salir resumido, ¿verdad? El workload domain, lo mismo, y cloud operation, en cuanto a todo lo que yo puse del otro lado, aquí va a estar. Ok, listo por acá. Pablo, una pregunta. Dime. Es impresionante la cantidad de variables que tiene ese documento. ¿Hay alguna herramienta que permita como validar que no haya habido un error o que falte algo? ¿Hay algunas celdas que de pronto que no se puedan cambiar Sí, por claro. protección para no ir a... Sí, por supuesto. De hecho, es una muy buena pregunta. Este documento, de hecho, acá yo no puedo modificar absolutamente nada. Por lo menos en me voy a volver. Aquí yo no puedo cambiar nada. Todo esto es meramente informativo. En el version history también. Aquí yo no puedo darle clic a nada. Prerequisites también. Esto es meramente informativo. Naming convention. Y ahora aquí, en estos tabs naranjas, Sí. es donde yo puedo modificar simplemente lo que realmente puedo modificar. O sea, esta celda no la puedo modificar, no puedo agregar más celdas, todo está deshabilitado para que yo no pueda cometer justamente esos errores que me dices, ¿verdad? O que se me olvide algo. Porque, por ejemplo, si yo no escribo nada acá, automáticamente muy bien, muy bien. se pone rojo, ¿verdad? Entonces, todo esto inclusive está. Y hay algunas celdas que para evitar cometer errores, por ejemplo, typos, si yo tengo los drop-downs, entonces Claro. es mucho más fácil. Lo mismo con todas, ¿verdad? Si yo cambio acá y pongo la vida en 100, por ejemplo, ahí está, cambio el color, aquí voy a poner la vida en 200, 300. Excelente. Y si yo me vengo al naranja, eso estaba en el management domain, no, aquí está. Entonces, si yo vengo acá, aquí están los valores que yo puse del otro lado. Y yo no puedo cambiar este valor.
Excelente, muy bien. Entonces, básicamente, los que tienen un input son estos, ¿verdad? Los naranjas, donde yo Ok. puedo editar lo que yo necesite para mi ambiente. Sí. Y si quisiera algún tipo de reporte, por decirlo de alguna manera, utilizo los amarillos. Muy bien. Okay. Listo. Gracias. Muy buena pregunta ahí, Jorge. Yo iba también a comentar algo que es que Sí, definitivamente, sobre todo cuando uno está hablando con que hay consultores on-site con un cliente, este tipo de documentos pueden ser muy valiosos para detectar cosas que tal vez no se han discutido o valores que faltan antes de hacer el deployment. correcto. Entonces, a pesar de que el documento se ve un poco confuso o extenso, es más bien, va a ahorrar un montón de tiempo y estoy seguro que si hubiera un valor que falta durante el deployment, sería mucho más problema que encontrar un valor que falta al estar haciendo el documento Excel. Entonces me encanta ver el tiempo que le ha metido VMware a esto para asegurarse de que el deployment tenga el máximo chance de éxito. Exactamente, de hecho, es correcto. Al final de cuentas, puede que algo se nos pase por encima y aquí está todo, básicamente. Y la verdad que es muy útil realmente para poder prepararme antes de diseñar cualquier cosa y, por ejemplo, no sé, se me olvidó el hostname de mi SDDC Manager, aunque parezca muy obvio, pero un ejemplo, se me olvidó el hostname, no, voy a ir a solicitarlo para que lo pongan con esta dirección IP que yo coloqué acá, ¿verdad? Entonces, eso es muy útil, la verdad que sí. Ahora, este documento es meramente una ayuda para yo poder planear y diseñar, preparar mi ambiente, como su nombre lo dice, ¿verdad? Pero está este otro documento que es el Deployment Parameter Workbook, que me voy a ir por acá. Este Deployment Parameter Workbook es el que va a utilizar Cloud Builder para poder hacer deployment de mi Management Workload Domain, que es donde va a estar el vCenter, los NSX Managers, los Edges, etcétera, funcionando. ¿Okay? Pero es el que va a utilizar Cloud Builder para poderlos instalar. Si yo coloco algo mal acá, puede ser que la instalación falle, ¿verdad? O que funcione, pero muy posiblemente después algo no va a estar bien configurado, algún objeto de visa, alguna dirección IP, que no es que va a pasar por alto. El mismo sistema de validación de Cloud Builder me va a decir, hey, aquí hay algo raro, ¿quiere continuar o desea validarlo antes de continuar? Entonces uno puede hasta ver eso. Es algo es muy poderoso en cuanto a lo que acepta y cómo lo acepta. No es así nada más. Y el Excel, este que está acá, tiene algunas validaciones. Pero cuando yo lo subo ya a Cloud Builder para poder hacer deployment de mi Management Workload Domain, él tiene muchas más validaciones y muchos conceptos que en el momento van a saltar y me va a decir, literalmente, es muy fácil de ver, hay un error, vaya a corregir. Entonces, de esa manera no voy a perder tiempo ni tampoco voy a tener algo mal configurado. Entonces, es muy útil. Acá en este primer tab de Prerequisite Checklist, es sencillamente decirle que algo no está completo o que ya se verificó y todo está bien. ¿En cuanto a qué? Por ejemplo, physical hardware, si ya todo está cableado, si está instalado en el rack, ¿verdad? Por lo menos 4 hosts con un data store vSAN para poder, o con unos discos que se pueden utilizar para vSAN, para poder instalar mi Managed Workload, que sería la parte inicial de mi SDDC con VCF. La configuración del ESX, que si la conexión a la red va sin VLAN, si todo está planeado y demás. ¿Okay? Todo eso es una validación muy sencilla, muy rápido, que yo debería de colocarlo como verify. Listo. No hay nada más por acá. Management Workloads. Ok, acá yo voy a ver más o menos qué es lo que yo voy a tener en mi Management Workload Domain por defecto, que es lo que les decía. Voy a tener una instancia de vCenter, voy a tener un NSX Manager, que en este caso sale uno y en realidad son 3. Los controllers, bueno, en el caso de, yo creo que aquí deberían ser 3 Manager Nodes de NSXT. Luego los Edge Devices y el SDDC Manager. ¿Okay? Me va a decir cuánta memoria tiene, cuánto memoria RAM, disco. Y yo aquí coloco las licencias que compré cuando tuve la licencia de VCF o que ya tuve, ¿verdad? Que ya tengo en este caso. Acá abajo, yo tengo estos parámetros aquí en amarillo, que es donde yo puedo cambiar el tamaño de, por ejemplo,
la configuración del host. No tengo 128, tengo 256 gigas, que es perfecto, o lo recomendado, el requisito para mi Management Workload Domain. ¿Verdad? ¿Cuántos sockets? Digamos que 4. ¿Cuántos núcleos? Ven que automáticamente la configuración cambia. Digamos que no son 12, sino que son 8 cores. ¿Verdad? Eso cambia por acá. ¿Verdad? Entonces, todo esto voy a tener una idea mejor de qué es lo que voy a tener en mi ambiente. También, Users and Groups. Acá yo puedo configurar la contraseña que van a tener todos estos usuarios de vCenter, NSXT y el SDDC Manager. ¿Okay? Si yo voy a borrar uno, este de acá, él queda en rojo y él me dice acá cuál es el password policy que necesito para cada uno de esos componentes. Si lo tomamos en cuenta, el password de lo que es NSX es muy complejo comparado a a vCenter o al SDDC Manager. Si ven, el de SDDC Manager es mucho más sencillo, igual que los de vCenter. Entonces, yo lo puedo poner acá, él valida. Si hay algo que me falta, por ejemplo, la cantidad de caracteres, bueno, ahí no. Vamos a ver, porque me debería dar un error, que no estoy siguiendo. Ahí está. El password debería ser un mínimo de 12 caracteres, de entre 12 y 255. Voy a reintentarlo, ahí lo cambio y listo. Entonces, eso es otra cosa que me ayuda a evitar tener errores en mi instalación. Luego, Host and Networks. Aquí, poco a poco ya se va poniendo un poquito más complejo, pero ¿qué sucede? Todo esto que está acá, yo ya lo tengo. Yo lo tuve que haber planeado en este otro documento acá. ¿Ok? Entonces, casi que debería de simplemente copiar y pegar, como decimos popularmente. ¿Verdad? Entonces, toda la información de la red de administración, de vMotion, de vSAN, el overlay para NSXT, ¿verdad? Yo lo puedo cambiar. ¿Cuál es la connotación de CIDR, el gateway, el MTU y demás que va a tener? Ojo que yo no puedo llegar y poner cualquier valor. No, yo tengo que colocar los valores que realmente voy a utilizar porque esto es lo que va a configurar VCF o en este caso el Cloud Builder cuando levante mi Management Workload Domain. ¿Okay? Entonces todo esto por acá. Tengo la información para acá uno de los 4 ESXi que voy a tener en mi cluster o mi Workload Domain. Puedo también aceptar los thumbprints ya de primera instancia. Obviamente tengo que colocarlos acá para que cuando haga la validación me sepa en qué tiene que confiar. Luego la parte del Virtual Networking, yo tengo un switch. ¿Cuál es el switch que va a utilizar para poder migrar a switch distribuido después? ¿Cómo se llama? Que obviamente cuando lo instala es switch 0. ¿Cuáles son las NICs que voy a utilizar? ¿Cuál es el MTU? En este caso dice 1500, pero ignoren eso. Debería ser o Jumbo Frames, o si voy a utilizar el NSXT Overlay, sería 1700, ¿verdad? Y etcétera. Existe un profile que depende de lo que yo utilice, ¿verdad? Yo voy a poder cambiar. Aquí él me va a decir para qué voy a utilizar cada una de las NICs, si voy a tener 2 NICs, si voy a tener 4, y cuál va a ser el orden en que los voy a elegir. Si quiero tener, por ejemplo, un profile 1, dice que en mis 2 NICs, que serían 10 gigabit, yo voy a tener prácticamente todo mi tráfico por esos dos NICs. Tráfico para management, vMotion, vSAN, Host Overlay, Edge Overlay y los uplinks. Si tengo Profile 2, tengo 4 NICs, pues en 2 voy a tener un Primary VDS con Management, vMotion y vSAN, y en el otro VDS, con las otras 2 NICs, lo voy a utilizar para el Overlay Network. Y luego el Profile 3, igual 4 NICs, ¿verdad? Sería, en total, sería 2 NICs en un VDS para todo el tráfico excepto vSAN. Entonces, yo tengo esas 3 opciones por acá, depende de lo que yo necesite y cuál es el diseño que yo siga, lo puedo seleccionar. Y después de último, tengo otros deployment parameters como el DNS, el NTP, si tengo primarios, secundarios, para ambas tecnologías, cuál es el DNS zone name que voy a utilizar, si quiero entrar al CEIP, ¿verdad? En este caso, lo recomendable es que lo dejen que sí, porque esto se utiliza para Skyline y demás, ¿verdad? Entonces, dejarlo en sí. Si es que utilizan Skyline, el Health Check y todo esto. El nombre del Data Store de vSAN, que también este nombre ya lo debería tener. Si quiero habilitar o no el deduplication y el compression en vSAN. Cuál es el tamaño de mi vCenter. Si ven todo, está por medio o mediante dropdowns. Entonces no hay forma realmente de equivocarse. Lo único que
pues me podría equivocar en el nombre, para que yo le coloque a los hostnames o la dirección IP, pero debería tener ese cuidado de no equivocarme acá. Luego el data center, cuál es el nombre del data center, el cluster, si quiero habilitar EVC o no, ¿verdad? Pues en un ambiente de EVC, perdón, de EVC no, de VCF, lo recomendable es que todos los hosts de un mismo cluster sean iguales. La idea es evitar utilizar EVC, a no ser de que ya pues, no haya de otra, pero por lo menos el cluster management, lo recomendable es que no utilice EVC, sino que todos los CSX sean iguales. Luego, más adelante lo vamos a ver también, existen dos tipos de arquitectura de VCF, Standard y Consolidated. El estándar es lo normal, o lo mejor, lo recomendado. Consolidated es para ambientes muy pequeños, o diría yo, algo para desarrollo, para pruebas, para ver cómo va a funcionar, porque tendría que tener unos CSX muy potentes para poder tener todo dividido en resource pools. Entonces eso puede tener un impacto realmente en alguna de las cargas de trabajo, ya sea en el management o en el edge o en las máquinas virtuales. Realmente, por lo menos, yo no soy muy partidario de los resource pools, por lo menos por mi experiencia en soporte, pero bueno, están disponibles y se puede utilizar si fuese el caso. Lo recomendado es estándar. Luego voy a aclarar un poquito esto. Y luego la configuración de NSXT, Management Cluster. ¿Cuáles son los controllers del NSX, en este caso One? ¿Qué tipo de configuración voy a tener? Si es small, medium o large. Y en este caso lo tengo deshabilitado, pero lo puedo habilitar, que son los Application Virtual Networks, que también va a utilizar o va a hacer uso de NSXT y los Edge Nodes para poder configurar mis redes para aplicaciones. ¿Okay? Y yo puedo configurar todas las direcciones IP para los uplinks, para el overlay y demás que yo voy a tener. Y si yo quisiera instalar vRealize Automation integrado de una vez con el SDDC Manager post instalación de mi Workload Domain para administración, lo puedo hacer, pero para hacerlo necesito tener configurado los AVNs. ¿Okay? Si no tengo, si de primera instancia yo tengo esto como no puedo instalar vRealize Automation integrado automáticamente con el SDDC Manager. Instalarlo por aparte, configurar todo esto por aparte, lo cual obviamente pues, requiere más tiempo, y luego integrar el vRealize Automation con el SDDC Manager. ¿Okay? Y también, si yo quisiera hacer uso de Tanzu, también necesito tener esto como sí y configurarlo. ¿Por qué? Porque los AVNs van a ser utilizadas por todos los pods de contenedores con Tanzu, ¿okay? en todos los SX. Por último, tengo la información de direccionamiento y nombres del SDDC Manager. ¿Okay? Entonces, una vez que yo tengo todo esto listo, voy a tener que subirlo al Cloud Builder. Cuando voy a instalar mi SDDC Manager, el Cloud Builder va a validar toda la información que hay y si todo está bien, va a empezar el proceso de instalación y listo. Al final de cuentas voy a tener un SDDC Manager instalado. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta con eso antes de continuar. ¿No? Ok. Vamos por acá. Seguimos entonces ahora con el paso a paso de descripción general. Ok. Yo ocupo instalar el Cloud Builder, como lo he venido mencionando, es el primer pasito para poder instalar mi Management Workload Domain, ¿okay? que es todo esto que estamos viendo acá es parte del Cloud Builder. Primero lo instalo, luego tengo que instalar los CSX, o cuando digo instalar los CSX es instalar la imagen de SX, donde voy a correr todo mi Management Workload Domain. Ahorita lo vamos a ver. Y después el Bring Up se va a encargar de configurarlos, de instalar los NSX Edge, los NSX Managers, el vCenter, configurar todos los SX, el vSAN Data Store y demás. ¿Okay? Entonces, paso 1, Cloud Builder, pues descargo la imagen del OVAD desde MyVMware. Ahorita la última versión de 4.1.0.1 pesa 18 GB. Este pues, archivo, pues aunque es bastante grande, la verdad que no necesito instalarlo muchas veces, solamente una por ambiente, digamos, y lo puedo reutilizar. ¿Okay? El OVA es un appliance que, como mencionaba, lo puedo instalar en un VMware Workstation, Fusion, o en una máquina virtual con Windows, en una SX, y simplemente tiene que estar conectado a la red de administración de los CSX, donde voy a instalar el SDDC, todo lo que es el VCF.
obviamente tiene que estar encendido, y ya voy a poder acceder al web client del Cloud Builder. ¿Okay? Más adelante lo vamos a ver en un demo. Paso 2, tengo dos opciones para poder instalar los ESX donde voy a hacer deployment de mi SDDC. Manualmente o utilizando el servicio de VMware Imaging Appliance que viene en el Cloud Builder. ¿Okay? Si lo hago de forma manual, tengo que tomar en consideración el Bill of Materials que les mencioné al principio. ¿Por qué? Porque si yo tengo VCF 4.1, que como vimos soportaba vCenter, pero en vSphere 7.0 Update 1, y digamos que de repente sale vSphere 7.2 o 7.0 Update 2 o Update 3, ¿verdad? No es compatible. ¿Okay? Entonces, no puedo instalar esa versión en esos CSX pensando que como es la última versión, todo va a funcionar. No. Tengo que basarme en el Bill of Materials el 100% del tiempo. En este caso, ocupo instalar 4 servidores mínimo para el Management Workload Domain. Tengo que configurar una interfaz de red de administración con su respectiva dirección IP e información DNS en esos ESX. ¿Okay? Todo eso de forma manual. Yo tengo que ir uno por uno instalando ESXi y configurando la red de administración de ese ESXi para que tenga una IP que es la que coloqué en el archivo del parameters que les enseñé ahorita, ¿verdad? Para que el Cloud Builder, cuando haga el bring up, que ya ahorita lo vamos a ver, reconozca dónde es que están los servidores donde ocupa instalar la máquina desde el SDDC, el vCenter y todos los otros componentes. ¿Okay? Esa es la forma manual. Si no quisiera hacer la forma manual, puedo utilizar el VIA, el VMware Imaging Appliance. Tiene varios requisitos, pero pues nos puede facilitar la tarea, tal vez durante un secundario o una segunda instalación de otro ambiente o como quieran. Los requisitos, pues tiene que estar habilitado el PXE Boot como opción primaria, el disco de instalación está configurado como opción secundaria, el Legacy Boot Mode está configurado en el BIOS, UEFI Boot Mode no se ha soportado. Los servidores están en el mismo dominio de capa 2 que el VMware Cloud Builder Appliance. Les mencionaba que cuando yo configuro o instalo el Cloud Builder Appliance, tengo que conectar la red de administración de esos 4 como mínimo ESX que voy a utilizar. No tiene que estar la red tagueada, en este caso, por lo menos mientras se hace este deployment, ya después puedo cambiarla si quisiera. El Cloud Builder también tiene que estar dentro de esa misma red sin taguear. El hardware y el firmware del servidor debe ser configurado para que soporte virtualización, ¿verdad? Tiene que estar toda la tecnología, ya sea la de Intel o la de AMD, la de XD, para la virtualización. Y vSAN, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Yo ocupo, si no estoy adquiriendo un vSAN Ready Node, tengo que tomar esto en cuenta. ¿Por qué? Porque hay firmware, tanto para BIOS como para las controladoras, más específicamente de los discos locales, que tienen que ser compatibles con vSAN. Porque si yo quisiera tener todo actualizado, pero no es compatible con vSAN, no lo puedo hacer. Va a fallar. Puede que haya problemas, ya sea de rendimiento o cualquier otra cosa. Entonces tengo que tomar en cuenta esto. Y luego la salud del hardware no debe tener ninguna alarma, debe estar limpio. Tomar esto en cuenta porque el procesador puede fallar. Y cualquier tarjeta de red integrada está deshabilitada. Solo ya sean las 2 o las 4 NICs que quisiera tener, de acuerdo al perfil que les mencioné ahora en ese archivo, tienen que estar reservadas para VCF y son las que se van a utilizar para la instalación. Si fuese una tarjeta integrada de 10 gigabit, no, tampoco. Solamente externa. No puede ser la onboard del servidor. ¿Okay? Y se descarga el punto ISO de los CSX que se encuentran en esta lista de Bill of Materials desde la página de VMware, junto con VIVs que yo quisiera instalar, ¿verdad? Yo puedo descargar algún VIV personalizado de algún servidor, de algún vendedor de HP, de Dell, IBM y demás, por aparte, y el Cloud Builder los va a instalar durante el proceso, ¿verdad? De instalación de estos CSX. Ahorita lo vamos a ver. Luego, para poder utilizar esto, yo necesito cambiar la información que va a utilizar el servicio de VIA para que se compare con la red de administración de los CSX. Eso se hace en un archivo que se encuentra en OPT, VMware, evorack-imaging, config, via.properties. ¿Okay? Entonces yo voy a ese archivo, lo modifico, ahorita se los voy a enseñar ya casi, de hecho, para que puedan ver qué es lo que hay, y coloco la información de la red de administración.
Cuando yo tengo esto, yo subo los ISOs y si tuviese los VIPs también a la interfaz de administración del Cloud Builder del servicio de VIA, ¿okay? Que está ahí, es el puerto 8445/VIA, y activo la imagen y los drivers que yo quisiera instalar. Luego, cuando ya todo está listo, yo puedo ir a instalar esas imágenes en el Cloud Builder y listo. Parece que el proceso es muy largo en comparación a instalar 4 servidores manualmente, pero si tuviese diferentes ambientes donde tengo que ir instalando cada 4 servidores, lo mismo y lo mismo, pues puede que llegue un momento en el que sea mucho más rápido, pues obviamente el servicio de VIA, ¿verdad? Entonces, si voy a tener un solo ambiente y pues tengo tiempo de instalarlo manualmente, no hay ningún problema. ¿Ok? Al final de cuentas, lo que hay que hacer es simplemente pues, darse cuenta que el servidor hace ping y que puedo actualizar la VLAN, porque inicialmente no estaba tagueada, pero puedo cambiarla por la VLAN que yo quisiera de administración. Entonces, esta es la imagen del VMware Imaging Appliance. Adelante. Perdón que te interrumpa, pero es que también es bueno resaltar lo que estabas diciendo ahora, de que esto es una herramienta para básicamente crear datacenters grandes desde cero, ¿verdad? Sí. Esto no es para instalar unos cuantos ESXis. Por eso es que requiere todo este pretrabajo, porque va a ser, yo creo que hasta los mismos switches se van configurando a medida que el proceso avanza y estamos hablando de un proceso automatizado completamente. Entonces, sí, Correcto. me encanta todo esto, especialmente que nos estás enseñando todo ese trabajo que se ocupa llevar, porque muchos de nosotros no hemos tenido la oportunidad de deploy estos ambientes tan grandes. Entonces, estoy fascinado Exacto. con tu presentación. No, excelente. Y no, y tu comentario, exacto, va al punto porque puede que digamos, no sean 4 servidores, que sean 10, 15, ¿verdad? Puede que varíe mucho y de verdad que el servicio pues, nos puede ahorrar muchísimo tiempo, dolores de cabeza también, simplemente con hacerlo una vez y vámonos. Okay. El VMware Imaging Appliance tiene diferentes tabs. En el primero que estamos viendo es el bundle. Yo puedo subir acá los ISOs de los CSX que descargué desde My VMware. Yo necesito subir el ISO, le doy browse, busco el punto ISO del SX. Tengo que colocarle el MD5 checksum, ¿verdad? Para que el appliance pueda validar de que no hay ningún tipo de corrupción en el archivo que descargué. Lo subo y cuando lo subo, aquí arriba, debajo de Available ISOs, no sé si ven el mouse nuevamente, pero debajo de Available ISOs va a salir el nombre del archivo, cuál es el source, que en este caso fue que lo subí por acá, y que lo active. Yo lo puedo activar, ¿para qué? Para que esta sea la imagen que yo voy a utilizar para instalar los CSX. ¿Por qué hay que activarlo? Porque si yo tengo diferentes ISOs que yo voy a utilizar con el Cloud Builder, ¿verdad? Y cuando digo diferentes ISOs son diferentes versiones de SX, ¿verdad? Que yo voy a utilizar con Cloud Builder para poder instalar diferentes ambientes de VCF, inclusive versiones diferentes, 3.9, 4.1, 4.0. Yo puedo simplemente llegar a activar el que yo quiero utilizar en cierto momento para que sea compatible con la lista de Bill of Materials y poder hacer deployment de todos estos SX. Lo mismo va a suceder, creo que no tengo una imagen de lo que son los VIBs, creo que sí, está, que está por acá, acá. Entonces puedo también subir los VIBs, lo subo y si está en uso o no, ¿ok? Entonces yo puedo jugar con todas estas configuraciones para poder personalizar mi CSX de acuerdo al hardware. Luego, en el tab de Imaging es donde yo voy a poder aquí, ahora sí, instalar o decirle al Cloud Builder que me instale las versiones de SX que yo acabo de subir. Le pongo un nombre al task, a la tarea, puede ser cualquier nombre, eso no es importante, algo que lo identifique, igual una descripción, pero acá abajo, ahora sí, el NTP Server que van a utilizar estos servidores para sincronizar el tiempo, cuántos servidores quiero instalar, en este caso dice 1, pero puedo ponerle 4, 10, 15, lo que sea, y a cada uno tengo que especificarle la IP, la MAC, para que pueda bootear por PXE y que confíe en una MAC, y el host FQDN, ¿okay? Que él va a utilizar. Coloco la información a todos los SX y le doy Start Imaging. Cuando le doy Start Imaging, yo voy a poder ver aquí la lista de servidores, ¿verdad? Donde él está instalándolos. Aquí en este caso sale con un iconito rojo porque pues, es en la primera instancia donde apenas empecé el proceso y el Cloud Builder ya se preparó para poder instalar la máquina. Si ven arriba tengo un mensaje que dice Power Cycle o Reset the Servers
now to start server imaging. Entonces, esto quiere decir que cuando rebootee o inicie los servidores, van a bootear por PXE, van a contactar al Imaging Appliance, el Imaging Appliance le va a hacer un push de las imágenes y del Kickstarter script también, o el Kickstart más bien, perdón, de script para poder modificar toda la instalación e instalarle los VIPs si le haya especificado alguno. Él va a validar de que todo está funcionando y finalmente me va a decir que todo está listo. Yo puedo monitorear el paso a paso de este proceso. Si le doy clic a cada uno de los cuadritos en gris que tengo acá, él me va a mostrar la fase en la que se encuentra, si le está haciendo push al Kickstart script, si está validando la información, si ya rebooteó, si ya configuró, instaló los VIPs, etc. Todo esto lo voy a poder ver por acá. ¿Ok? Entonces, esto de momento, les quiero enseñar el via.properties que se encuentra en el Cloud Builder. Es este que está por acá. Me imagino que lo ven, ¿verdad? Tengo por acá estos valores que están aquí, que son los que tengo que modificar. Bueno, estos en realidad. Ese último de acá no se toca por aquello. Entonces, ¿qué significan? Básicamente, le tengo que decir al Cloud Builder cuál va a ser la interfaz que va a utilizar para conectarse a la red de administración de los SX que quiero especificar. Yo puedo conectarle al Cloud Builder diferentes NICs que se conectan a diferentes redes de administración y cada una tiene su IP. ¿Ok? Por ejemplo, tengo un ambiente, tengo un solo Cloud Builder para poder conectarme a 7 ambientes de VCF diferentes. O no 7 ambientes de VCF diferentes. Bueno, sí, en este caso sí. Puedo tener las 7 NICs y yo cuando voy a hacer el deployment que les acabo de enseñar, automatizado, vengo y acá le pongo, por ejemplo, la NIC 4. La NIC 4 tiene la IP tal, ¿verdad? ¿Cuál es la URL? Perdón, la IP, el TFTP server, también esto normalmente es la misma para los 3. Este no se toca. De esta manera le estoy diciendo al Cloud Builder cuál es la información de red que tiene que utilizar para conectarse a esos servidores, ¿verdad? Y luego, por acá, también, básicamente lo mismo. Yo voy a especificar cuál es la subred o el netmask del Management Network, ¿verdad? El gateway también, para poder conectarme a esa red. Es muy sencillo, simplemente cambio estos 7 valores y el Cloud Builder 8 valores y después Cloud Builder hace todo con nosotros. ¿Okay? Ese es el via.properties, sencillito. Cuando yo edito esto, tengo que reiniciar un servicio, que es el del via, y listo. Vamos a continuar por acá. El tercer paso, que sería el de Bring Up. El Bring Up es el proceso que uno llama durante la instalación del VCF. Ese Bring Up, el Cloud Builder, es cuando va a utilizar el archivo que generamos ahora del Deployment Parameter Workbook con toda la información de direcciones IP, de DNS, de clusters, de vSAN Data Source y demás, para poder instalar mi centro o mi cluster de administración. ¿Okay? Entonces, con licencias y demás. No hay nada por acá nuevo que no haya dicho por acá. El resultado, como les decía, pues es un Management Workload Domain que tiene un SDDC Manager, un vCenter, puede ser small, puede ser medium, puede ser large, depende de lo que yo haya especificado, pero por defecto lo pequeño es esto, con 3 NSXT Managers y 2 Edge Nodes. ¿Okay? Y esta es la información, toda esta es la memoria y disco y almacenamiento que voy a utilizar. ¿Okay? Entonces, como pueden ver, un ambiente de VCF no es pequeño. Entonces, es un ambiente normalmente para clientes grandes, clientes que tienen muchos ambientes, quisieran automatizar todo este procedimiento, todo este proceso de Lifecycle Manager y poder tener esa centralización y estandarización de su ambiente. ¿Okay? Entonces, vamos a pasar a la arquitectura. Ya quedan unas cuantas slides por acá antes de pasar al demo. Tenemos los Workload Domains. Bueno, he estado hablando de los Workload Domains para arriba y para abajo, como decimos acá, pero ¿qué son realmente? Bueno, es una separación lógica a nivel de administración y desde el punto de vista del SDDC Manager. ¿Por qué? Porque un Workload Domain puede estar contenido por uno o más clusters de vSphere, ¿okay? En un mismo vCenter, que no puede ser clusters de 2 vCenters diferentes, tiene que ser del mismo vCenter. Y un Workload Domain, en este caso tenemos 2 tipos de Workload Domains en un ambiente de VCF. Tenemos siempre un Workload Domain para administración y solo uno, ¿okay? Y tenemos 14
o hasta 14 workload domains para mis cargas de trabajo de máquinas virtuales. O sería en este caso el VI, Virtual Infrastructure Workload Domain. ¿Okay? Cada workload domain es administrado por un único vCenter y dedicado. ¿Okay? Y por 3 NSX managers con por lo menos 2 edge devices. ¿Okay? Luego, aquí está la información de ambos. Cada uno tiene sus requisitos, ya los vimos ahora en cuanto al management domain, tanto de software, de red, de hardware, en mis servidores. Y tengo que tomarlos en cuenta. ¿Okay? Porque, por ejemplo, el management domain se crea durante el proceso del bring up, la activación que acabamos de ver. Va a instalar todos esos componentes que vimos también anteriormente en un slide. Y tiene requisitos, por ejemplo, como no soporta otro método de almacenamiento que no sea vSAN. El management domain usa vSAN sí o sí, ¿ok? Como método primario. Y hay que tomarlo en cuenta, ¿ok? Entonces, en cuanto a los requisitos más propiamente, podemos entrar, y es parte de la idea, de verlos en la siguiente charla, que vamos a ver si todo sale bien en enero, pero para que por lo pronto tengan en cuenta que el management domain tiene sus requisitos de hardware que vimos ahorita, y es para mis componentes de administración de mi SDDC. Es el único cluster o el único workload domain que va a tener esta información, ¿okay? o estos componentes. Todo lo demás, que sería parte de los VI workload domains, puede tener vSAN, NFS, puede tener Fiber Channel con VMFS, ¿verdad? Puede tener uno o más clusters de vSphere, puede tener mínimo 3, lo recomendable es que sean 4 por lo menos para que puedan utilizar vSAN, si es que lo van a usar, ¿verdad? Y un máximo de 64 hosts de vSphere, que es básicamente el límite que me impone vCenter en un mismo cluster. Entonces, todas esas características están por acá. El VI Workload Domain puede contener lo que yo quiera. Puede contener máquinas virtuales o puede tener contenedores con Tanzu. ¿Okay? Tenemos también diferentes tipos de arquitecturas. Está la estándar y la consolidada. La estándar es la que normalmente vamos a utilizar. Es en la que se separa una serie de servidores en un rack para poderlos utilizar para el Management Workload Domain, y los otros racks o otros servidores se usan para VI Workload Domains y demás. ¿Okay? Normalmente lo que uno hace es separar por lo menos 4 servidores de la parte de abajo de un rack, ¿verdad? El bottom de un rack, para management. Y todos los demás los puedo utilizar para VI Workload Domains. Puedo tener, como les decía, un máximo de 14 VI Workload Domains, que sería el máximo de vCenters que yo puedo tener en un Enhanced Link Mode, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. ¿Okay? Normalmente es para ambientes medianos y grandes, que es normalmente lo que vamos a ver en diferentes proyectos. Todo esto tiene sus requisitos también, el top of the rack switch o top of the rack router, que yo pueda conectar con mis instancias de NSXT, los PC routers, ¿verdad? Para que todo eso tiene que tomarse en cuenta en el diseño, pero los vamos a ver en una siguiente charla. Y después arquitectura consolidada, que es mucho más sencilla, cuando solamente, por ejemplo, tengo un solo rack, donde yo en este caso tengo mi Management Workload Domain y los VI Workload Domains, todo en un mismo Workload Domain. ¿Okay? Todo por temas de recursos. Acá la separación se hace mediante Resource Pools. ¿Recuerdan en el archivo de los parámetros que les mencioné, que no tiene un drop-down para cambiar la arquitectura? Bueno, ahí es donde vamos a ver reflejado la diferencia. Si vamos a usar Resource Pools o no. Migrar de una arquitectura consolidada a una arquitectura estándar es posible. Simplemente lo que tengo que hacer es, con el SDDC Manager, crear un Workload Domain para cargas de trabajo nuevo, con por lo menos 4 SX, y yo puedo migrar las máquinas virtuales del Workload Domain de Management, ¿verdad? Hacia la carga, hacia el dominio nuevo. Simplemente una migración, por ejemplo, con HCX, y listo. Normalmente este es para ambientes pequeños y casos de usos especiales. Digamos, no es un ambiente tal vez de producción, pero que de igual manera necesitan tenerlo estandarizado para poder hacer pruebas y demás. Todo eso lo pueden tener por acá. ¿Okay? Ahora sí, demostración. Okay. Vamos a ir por acá. Esta paginita que está por aquí es el core.vmware.com. Yo aquí dispongo de tutoriales, de simulaciones,
no solamente para Cloud Foundation, sino para vSAN, para vSphere, para diferentes áreas, seguridad, almacenamiento, vSphere with Tanzu, o para diferentes productos como Disaster Recovery, Bitfusion, vSphere Virtual Volumes, ¿ok? O todas estas soluciones que tengo por acá. Es un sitio muy recomendado. El día de hoy lo vamos a utilizar para poderles enseñar, para ir terminando, el deploy de un Cloud Builder, ¿ok? Y luego, de cómo se hace el proceso del bring up con un AVM, ¿ok? Entonces, el primero, que es el Cloud Builder, es sencillo. Yo necesito instalar, en este caso el ejemplo se hace con una máquina virtual en una SX, ¿no? Entonces, yo estoy en un cluster. En el cluster yo voy a hacer el deployment del OVF que acabo de descargar de la página de MyVMware. Voy a buscar el archivo, buscamos por acá, lo seleccionamos, ¿no? Y simplemente sigo todo el proceso de instalación de un OVA común. No hay nada diferente. Me va a pedir dónde lo quiero guardar, en cuál cluster, que revise la versión, la información básica, acepto la licencia, el license agreement, voy a buscar en cuál data store lo quiero guardar, o lo quiero instalar, perdón, la red que voy a utilizar. En este caso yo puedo seleccionar en este caso management. Le doy siguiente, le voy a colocar un password al usuario de admin, ¿verdad? Que es el usuario local que se va a utilizar para conectar el Cloud Builder, ¿ok? Y también voy a colocarle un password a root, en el caso de que necesite conectarme por SSH para hacer alguna tarea específica, como cuál, editar el archivo de via.properties. Cuando yo me conecto por SSH al Cloud Builder, necesito hacerlo con el usuario admin, y una vez dentro del usuario admin, voy a hacer un SGU, o ejecutar el comando SU o SU, para poder pasarme al root, y ahí editar el archivo via.properties. ¿Okay? Entonces tomen en cuenta que el password que pongan no se les olvide, ¿verdad? Es muy importante. Voy a colocar cuál es el default gateway, diferentes informaciones de red, como DNS, NTP servers, y una vez que está listo, valido la información y hago el deployment del Cloud Builder. Obviamente dura un poquito más, aquí está en cámara rápida, como decimos. El Cloud Builder ya está, lo tengo que encender, ¿okay? Y cuando lo enciendo, voy a poder acceder a su página web, ¿okay? Que ya casi vemos. Aquí vamos a conectarnos por SSH, el usuario admin, ¿ven? Y luego cambiamos a root con sudo, o perdón, sudo no con sudo, y podemos hacer diferentes tareas o editar el archivo .via o NTPQ, en este caso del ejemplo. Y después vamos al Cloud Builder, que sería acá, y esta es la página de logueo de Cloud Builder, y listo. Ahora, esto que nos está mostrando acá, en este momento, es parte del proceso de Bring Up. Nosotros ya hicimos el paso 1, que es lo que les acabo de mostrar. El paso 2 es instalar por lo menos 4 SX, ¿verdad? Recuerden, manualmente o con vía. ¿Cómo es la pantalla o la interfaz del vía? En la presentación les enseñé, ¿verdad? Que está el tab de imaging, ¿verdad? Para poder, acá les puedo enseñar nuevamente por aquello, para que lo puedan ver. A ver si tengo la imagen por acá. Esto. El bundle imaging, donde voy a instalar los CSX, y después voy a hacer el tercer paso, que es el bring up acá mismo, ¿ok? Que ya lo vamos a ver. Okay. Sería el siguiente. Vamos a venir por acá. Vamos a abrir Chrome. Vamos a hacer el Cloud Builder. El Cloud Builder nos va a recibir igualmente la misma pantalla que les enseñé ahora, ¿verdad? Vamos a aceptar todo lo que es el License Agreement, ¿verdad? de VCF. Aquí tenemos dos opciones para cuál es la plataforma que vamos a soportar. En este caso sería VMware Cloud Foundation, sencillo, con cualquier vendor, excepto con Dell EMC VxRail. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Simplemente que con Dell EMC VxRail voy a tener las bondades de VxRail. Como tal, la interfaz del SDDC Manager, el proceso de Bring Up es igual en los dos. Simplemente que hace diferencia con Dell EMC VxRail por la naturaleza de su servidor. ¿Ok? Luego, vamos a, en este caso, seleccionar Cloud Foundation normal. Vamos a aceptar todos los prerequisitos que tengo para VCF. Los voy a dejar un momento en pantalla para que los puedan ver súper rápido,
que es básicamente tener listos los top of rack switches o routers, dependiendo con su configuración, ya sea de VPC, LACP, LAC, etcétera, ¿verdad? Que no debería tenerlo, no está. El IP range, subNAT, etcétera. El Jumbo Frames, que debería estar en MTU 9000, o por lo menos, aquí dice 1600, pero debería estar en 1700, ¿ok? Porque vamos a usar NSXT y hay en los headers de Genevieve y todo esto que vamos a usar para el overlay y demás, hay un parámetro que es variable, que nos podríamos pasar de 1600, tal vez no ahora, pero tal vez sí en un momento, entonces por eso recomiendan 1700, ¿ok? Para básicamente estar preparados. Luego la información de VLANs, Management IP, DHCP y demás. Todo eso lo tenemos que validar y es parte de la instalación sí o sí de cualquier ambiente con o sin VCF. Pero, obviamente, para que la instalación de VCF funcione, esto debe estar listo. El VCF tampoco es que hace magia en ir a configurar la parte física de red de algo que ya deberíamos de hacer nosotros o nuestro administrador de red, nuestro administrador del storage array, para que estén listos los discos y demás. Le damos siguiente, aquí. Paso 1, vamos a tener que descargar el spreadsheet. ¿Cuál es este spreadsheet? El que les enseñé del deployment parameter, ¿verdad? Es este que está acá. Ese señor de aquí lo vamos a llenar, ¿verdad? Y cuando esté listo, ¿verdad? Aquí nos va a decir, ok, complételo. ¿Cuánto vamos a durar? Pues depende de cada compañía, de cada proyecto, porque puede que tengamos que contactar a diferentes personas, ¿verdad? Diferentes departamentos, el departamento de red, el departamento de seguridad, para que abran los puertos, para que verifiquen que todo esté configurado de acuerdo a mi parameter spreadsheet y también al otro, al de Planning and Preparation. Pues cuando ya está listo, vamos acá, le damos siguiente, seleccionamos el archivo que acabamos de llenar. Él hace una validación súper rápida de que el archivo está listo. Le damos siguiente y acá es donde ahora sí, él va a llegar a validar absolutamente todo lo que está. Este proceso puede durar unos 15 minutos más o menos, o más, dependiendo de cuánta información hayamos colocado en ese archivo. Si hay algo que esté malo, él nos va a decir acá, va a existir una alerta, un warning, donde lo podemos expandir y él va a decir que la dirección IP no hace match, ¿verdad? Que no es la que debería ser, o que no logró contactar a algún servidor, por ejemplo, el time synchronization, cualquier cosa, él lo va a decir acá. Y bueno, dependiendo de lo que sea, puede ser la decisión de nosotros, va a salir un botón aquí arribita de print, donde dice I acknowledge, que hay warnings, hay alertas, y podemos continuar con eso. Creo que hay una pregunta por acá en el chat, en el XLS. Capturó la dirección MAC de la NIC para cada hardware, como el PXE-boot asigna cada nodo correspondiente configuración. Esa información de MAC no está en el Parameters Workbook, eso está en el Cloud Builder, aquí. Cuando yo voy a instalar el Cloud Builder, cuando yo voy a hacer el imaging de los ESX, donde voy a instalar todos mis componentes del SDDC, el SDDC Manager, el SEX y Center, yo tengo que instalar los primeros 4, por lo menos los primeros 4 servidores o más para ese propósito, para el Management Workload Domain. Y acá en el Cloud, en el Imaging Appliance, es donde yo coloco la dirección, la MAC, ¿verdad? Si fuese que lo estoy haciendo con el Imaging Appliance, si lo estoy haciendo manual, no lo necesito. El Cloud Builder, simplemente con el PXE-boot, lo que va a hacer es que a cada servidor que yo le coloco acá en este formulario, que sale IP, MAC y HostFQDN, él simplemente va a instalar el ESX, sencillo, con nada. Él es, como decimos, es un vanilla installation. No tiene absolutamente nada más que la dirección IP de administración, que ahí es la que va a utilizar mi Cloud Builder durante el proceso de Bring Up, que está acá, en el Deployment Hosted Networks, aquí. Las direcciones IP que yo coloqué en el Cloud Builder para instalar el SX tienen que ser estas mismas, ¿verdad? Y cuando son estas, automáticamente Cloud Builder en el proceso de Bring Up va a ir a contactar a cada uno de ellos, va a, por ejemplo, crear un switch distribuido, va a utilizar la NIC 0 y 1 para tal propósito, la NIC
2 y 3 para el otro propósito y demás, ¿verdad? Listo, con gusto. Y vamos a ver, yo estaba acá. Entonces, cuando ya está validado todo, simplemente le doy siguiente. El Cloud Builder me va a preguntar, ¿está listo para instalar el deploy de mi SDDC? Y yo le voy a dar que sí. Este proceso puede que dure entre 2 a 4 horas en instalarse. La verdad es que 2 a 4 horas es pues, nada en comparación a lo que yo podría durar como administrador en instalar absolutamente todo y configurarlo. Entonces, esta es una de las maravillas, diría yo, de VCF a la hora de instalar mi ambiente de administración. Entonces, ahí pues va a durar, creo que dura como 1 minuto en hacer toda la animación del proceso. Y bueno, cuando ya está listo, perfecto. Yo puedo descargar un reporte, imprimirlo, ¿verdad? Por aquello de que sea necesario para el proyecto, que no sé, que tenga un archivo donde haga prueba de que todo se instaló correctamente. Le doy finalizar. Ya automáticamente me dice que el SDDC deployment está completo. Voy a ir al SDDC Manager. Entonces, el SDDC Manager es ¿cómo es? Es donde voy a tener todo instalado. Perdón, instalado no, donde voy a tener toda la oportunidad de administrar mi ambiente. Vamos a ver. Creo que vamos a hacer uso acá de un laboratorio. Vamos un segundito para ver dónde es que abre. Listo, vamos a pasarlo por acá. Ya casi lo muestro. Para enseñarles cómo es que se ve el SDDC Manager, ya antes de terminar, ya lo último. Vamos a ver si me conecta. Mientras tanto, bueno, voy a volver aquí a la presentación. Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta mientras tanto, antes de enseñarles el SDDC Manager por encimita. Vamos a tocarlo un poco más a detalle en la próxima presentación. Voy a abrirle el micrófono a Cristian Mercado y a Mariano Plot que te añadieron, por si ellos quieren hacer una pregunta. Frankie, Jorge, Stalin también tiene el micrófono abierto, si ellos quieren preguntar algo. Okay. Pablo, Stalin, Sí. ¿podrías hacer un poco más de énfasis en el storage de cada workload domain en relación a vSAN y la prioridad que tiene que tener? Ok. Ok, vamos a ver si puedo mostrarte algo. En cuanto a eso, el tamaño, de hecho, aquí está, voy a abrir este archivito. No, básicamente, si te podrías enfocar más, ¿qué pasa si destruyes el data store? ¿Qué pasa? ¿Qué debes hacer? Ok. Bueno, una vez que creas el Management Workload Domain, que va a utilizar vSAN, puedes incrementar el tamaño si quisieras, pero no lo puedes destruir. No puedes decir algún día, no, ya no quiero utilizar vSAN, quiero utilizar Fibre Channel. Con lo que es el Management Workload Domain, no se puede. En este momento es la única opción que existe para ese domain, para ese Workload Domain. Lo puedo incrementar, pero no puedo destruirlo. Digamos, no lo puedo eliminar por completo para cambiar de tecnología. Lo mínimo que yo debería de tener es lo que tengo en pantalla. No lo puedo seleccionar porque no me deja el archivo, pero está en la parte del storage cache y el capacity. Eso es lo que menos voy o lo que necesito en este caso, que viene por defecto en un vSAN Ready Node mínimo, ¿verdad? O debería. Y voy a tener 2 disks de 600 gigabytes cada grupo para lo que es el cache, ¿verdad? No voy a hacer más por acá para mostrarles todo. Y en la parte de capacity voy a tener también 2 disk groups de 6.25 terabytes cada uno de los discos. Entonces, ¿qué es lo que voy a utilizar por debajo? Creo que si no me equivoco es un RAID 5 lo que él utiliza, o un RAID 5 no.
RAID 1, eso es algo que tengo que validar, no te lo puedo confirmar en este momento, pero esa es la información de los discos y no se puede borrar. No sé si eso es lo que querías ver específicamente. Sí, quería que hiciera un poco de énfasis para todo el mundo, para Sí, decirle, informarle de esa prioridad. sí, claro, claro. No, y es muy importante, de hecho, que dicha que me preguntaste, porque sí, en los otros workload domains para lo que es las máquinas virtuales o contenedores, yo puedo tener vSAN, puedo tener Fibre Channel, puedo tener NFS. No hay una prioridad en este caso. Y si en algún momento quisiera eliminarla o cambiarla, lo puedo hacer. Puedo tener un primary o un método primario que voy a utilizar sí o sí, digamos siempre. Pero en el momento en el que lo quiera cambiar, lo puedo hacer. No es lo recomendable, pero sí. En el caso del management workload domain, no. Es solamente eso. Pero sí. Gracias por tu pregunta, Stalin. Gracias a ti, Pablo. Ya aquí estoy abriendo el laboratorio, ahora sí. Estaba teniendo problemas en conectarme para enseñarles el SDC Manager. Tengo una pregunta, Pablo. Dime. All right. Con esa página que tienes ahí, 6 terabytes por disk group. Entonces, y si vas corriendo el RAID, que es el RAID 5, ahorita estamos usando el VMC en AWS y con ese, y también tenemos VxRail clusters y cada vez que hacemos un deployment de un VM, nos cuesta el doble del espacio. Entonces, solamente viendo ese número para, for the proper redundancy de los VMs, entonces al final solamente tenemos 3 terabytes. Sí, exacto. Al final, Okay. más o menos es lo que... Si utilizan el RAID 5, hay pues un cálculo que hay que tomar en cuenta en cuánto es que va a utilizar el vSAN Data Store para metadatos, cuánto va a utilizar o cuánto se va a disminuir, ¿verdad? En cuanto a metadatos, ¿verdad? De esa cantidad de terabytes, y cuánto es lo que al final voy a tener yo disponible para mis máquinas virtuales, en este caso de management. Pero sí, es correcto, es algo que hay que tomar en cuenta en este momento. ¿Cuál sería tal vez una de las recomendaciones para lo que es el management workload domain? Tal vez ese puede estar localmente, en prem, ¿verdad? Y mis otros workload domains para máquinas virtuales o contenedores, eso tal vez sí lo podría tener en AWS, en Azure, dependiendo. Que tal vez los requisitos de almacenamiento no son tan altos, ¿verdad? En este caso. Debido pues obviamente que entre más espacio utilice y en este caso el ser flash es mucho más caro. Okay, thank you. Bueno, ya aquí, ahora sí, ya abrió el ambiente. Vamos a ir al SDC Manager. Bueno, voy a empezar por acá. Si de repente quisiera abrir, ¿verdad? Vamos a ver, ahorita les voy a mostrar si quisiera abrir él. Si no... No sería Big Brown Bag si no hubiera un pequeño hiccup por algún lado. Always. Iba todo demasiado bien. No, lástima. Igual, no sé, se me ocurrió mostrarles el SDC Manager al final para que no se quedaran con la duda de, mira, he hablado del SDC Manager todo el rato y no lo enseñé. Entonces no quería como quedarme ahí así. Pero vamos a ver, porque si no voy a hacer otra cosita.
que sería por acá. Tengo H2Ls. Tengo acá. Un segundito. Otra pregunta mientras estás haciendo eso. Sí. Yo soy un customer, pero si tengo un trabajo que haz de cuenta que yo tengo customers que quieren hacer un deployment en varios diferentes clouds, en el AWS, el VMC, en el Google y on-premises. Esto es una solución que se puede usar para hacer esos deployments a una vez. Sí, exacto. Sí, correcto. Yo puedo hacer ese deployment. Hay algo más integrado del lado del proveedor, bueno, del cloud, AWS o Azure, pero yo puedo hacer ese deployment con SDDC y administrarlo desde el lado del SDDC. ¿verdad? Inclusive yo podría agregar clusters de AWS o de cualquier cloud al SDDC Manager. Es parte de. Y si quisiera migrar máquinas desde AWS hacia Azure o hacia on-prem, digamos, lo puedo hacer, pero con HCX en este caso. All right, thank you. Sí, creo que no levantó el app que tenía ya. Entonces ya está cargando un laboratorio de los H2Ls también, que vamos a ver si funciona. Muchas gracias, Jorge. Que tengas una buena noche. Hasta luego. Bueno, mientras tanto carga esto, voy a pasarles por acá pues los últimos slides, que serían los recursos adicionales. Lo que es VCF tiene bastante información realmente afuera en Internet, en sitios oficiales de VMware, como la página del producto, que es vmware.com/Go Cloud Foundation. Está la documentación. Hay un póster de Cloud Foundation. Hay un blog dedicado de Cloud Foundation de VMware. Están los Hands-on Labs, que en este caso hay dos Hands-on Labs. Uno es una simulación, donde más o menos como lo que yo les acabo de enseñar, donde yo tengo que darle clic en ciertas partes de la pantalla en específico, o hay un Hands-on Lab un poquito más libre, en el que yo puedo abrir el Google Chrome y entrar al SDDC Manager, que es lo que les voy a enseñar, de hecho, en este momento. Ahí ya abrí la página, vamos a ver si ya cargo todo. Luego está la comunidad de Cloud Foundation. Hay un FAQ también en Twitter dedicado. Hay una página en YouTube donde vamos a ver presentaciones de Technical Managers, Senior Technical Managers, Trainers y demás que han hablado también acerca de Cloud Foundation en otras oportunidades, más que todo en inglés, ¿verdad? Pero lo podemos ver ahí. Luego, VMworld, también en el 2020 se habló mucho de Cloud Foundation y si vamos a esa página, vamos a ver todas las sesiones que existieron. Y después, el Resource Center, que es el que les acabo de enseñar, el core.vmware.com. De hecho, mientras carga acá, ahí ven que está cargando, voy a ir a la página del core y si voy aquí arriba al menú en Cloud Foundation, les voy a enseñar que yo tengo diferentes áreas: Architecture and Design, Deployment, Automation, Lifecycle Manager, Management, Proof of Concept Guides y Commander's Corner, que aquí hay tips and tricks y best practices que salen de cualquier departamento interno de VMware o cualquier comentario que nos hayan dado los clientes y que haya salido algo bonito, algo interesante para aprender. Aquí va a estar, por ejemplo, comandos, etc. Algunos de los ejemplos de todo lo que podemos encontrar aquí adentro es utilizando VMware HCX con Cloud Foundation. Aquí, por ejemplo, el HCX no es como que hay una integración con SDDC Manager como tal, sino que con los vCenters que yo hago deploy con SDDC Manager, yo puedo utilizar HCX y migrar mis cargas entre nubes administradas por Cloud Foundation. Luego el deployment de vRealize Suite en Cloud Foundation.
Recuerden que si yo utilizo el workload, el management workload domain, y le instalo de una vez en el procesador BrainUp los APNs, yo puedo hacer uso de el SDDC Manager para hacer el deployment de vRealize Suite Lifecycle Manager, y a partir de ahí instalar mis componentes como Automation, RUPS, Log Insight o Network Insight. Hay un Technical Deep Dive, hay un Delivering Developer Ready Infrastructure y el Commands Connect. Hay bastante información. Aquí, por ejemplo, si entramos en una de Architecture and Design, están estos 3 documentos, o en este caso son videos, ¿verdad? Initial Deployment, High Level Architecture. Aquí en este caso, pues habla Jason Shaw, del Technical Marketing para VMware Cloud Foundation. Y bueno, tenemos material para tirar para arriba. Y después también, pues hay un curso que sí, bueno, hay 2 cursos que me gustaría recomendar. Uno es el Plan and Deploy, que es de hecho requisito para la certificación de los Specialist Batch de Cloud Foundation. En ese curso se va a ver básicamente todo lo que vimos hoy, muchísimo más. Es un curso de 2 días donde nos van a explicar todo acerca de Cloud Foundation en sus fases, digamos, de instalación, el deployment, arquitecturas, usuarios, federación y demás. Después está el Operations, el curso de Operations de Cloud Foundation también, que dura 3 días. Vamos a ver un momentito porque creo que no soy tan multitasking. Y necesito escribir esto. A ver si la pegué. Bueno, y el curso de Operations, que son 3 días, y vamos a ver absolutamente todo lo que tiene que ver con creación de workload domains, agregar clusters al workload domain, crear un edge cluster, administrar via RUPS y demás con el SDDC Manager. Bueno, en su integración con el SDDC Manager y todo eso. Ok, este es vamos a ver si puedo hacerlo grande aquí más o menos, espero que se vea bien. Este es el SDDC Manager. Voy a cerrar estas alertas que tengo por acá. Tengo el dashboard, que es donde yo voy a poder ver cuáles son las soluciones que yo tengo. Las soluciones son las que tengo por acá, y en este caso la única que hay en este momento es Kubernetes con Workload Management, y en este caso es un cluster de vSphere with Kubernetes y Tanzu. Ya necesito tener una licencia de Tanzu para eso. Voy a ver cuáles son los Workload Domains que tengo. En este caso tengo 2, Management Workload Domain y un VI Domain. Cuál es la utilización de CPU, memoria y almacenamiento, los últimos tasks, cuáles son los hosts que tengo, cuántos tengo, si todos son all flash, ¿no? Cuál es la utilización que tengo por acá. Puedo agregar un workload domain nuevo, que recuerden que solo tengo uno para administración, y los otros 14 que puedo tener en un mismo SDDC Manager son para VI, para máquinas virtuales. Puedo hacer un commission de hosts, que esto es agregar ESX al SDDC Manager, que obviamente tiene que cumplir con todas las tareas que vienen en el mismo Cloud Builder cuando voy a hacer el deployment de mi Management Workload Domain. También tengo que tomarlas en cuenta cuando lo voy a agregar al SDDC Manager para mis VI Workload Domains. Bueno, aquí me devolvió por acá. Y después puedo agregar widgets, que son estos cuadraditos, estos cubitos por acá, o modificarlos, o sea, hacer un rearrangement ahí en este caso. Luego, en el inventario tengo los workload domains. En este caso, si voy para abajo, tengo el SDDC Management o MGMT domain, que es un tipo de management, y el NFS WLD, que sería un VI. Puedo ver la información de cuánto estoy utilizando, la configuración está activa o no, cuál es el owner, cuántos clusters tengo dentro de cada uno y cuántos CSX tengo dentro de cada cluster. Aquí tengo los CSX que puedo tener. Los assigned hosts, cuando son assigned, que ya son parte de un workload domain. Unassigned es que todavía no lo son, ¿verdad? En ese caso, bueno, no hay porque no es parte de. Tengo un repository, que en este caso el bundle management es lo que yo voy a utilizar para poder subir imágenes dentro que se descargan de MyVMware para poderlas administrar, ¿verdad? Imágenes que voy a poder utilizar para mis ESX, ¿verdad? ¿Ok? Y en la parte de Network Administration o de Administración General, los Network Pools, que son los que voy a utilizar
para, en este caso, almacenamiento, ¿verdad? De NFS o vMotion, o vSAN, dado el caso, si fuese así, para mis clusters, para mis workload domains. Tengo la información de licencias que está por acá, ¿verdad? De todo mi ambiente, que si está expirado, que si no, puedo agregar una licencia nueva y demás. ¿Okay? Toda la licencia que está acá, pues obviamente son de prueba, para que no crean que son gratis. Users, puedo administrar los usuarios del SDDC Manager, quienes se pueden loguear y qué tipo de rol tienen, si es All Access o si es Read Only, básicamente. La información de los repositorios, en este caso, bueno, tengo que autenticar y no los voy a poder enseñar, pero está relacionado a esto, ¿verdad? Es cómo me voy a conectar, ¿verdad? El usuario con el que me voy a conectar para descargar los archivos. Luego está el Composable Infrastructure, que son los servidores especiales, digamos así, que yo voy a poder utilizar dentro de mi infraestructura para, bajo demanda, solicitar recursos de CPU, de memoria o espacio de almacenamiento para algún tipo de proyecto rápido que haya sucedido o algún imprevisto donde necesita más recursos y tengo estos servidores, lo puedo usar. Luego la parte vRealize Suite, si tuviera un deployment con AVMs de una vez, aquí es donde yo puedo hacer el deployment de vRealize Suite Lifecycle Manager para poder administrar los componentes de Automation, VRUps, Log Insight y Network Insight. La parte de Security, yo puedo administrar mi Certificate Management, donde yo puedo conectar mi SDDC Manager a un Certificate Authority, en este caso de Microsoft, un Microsoft CA. Voy a colocar la información de la URL, del servicio, del usuario y demás, y el template que yo voy a utilizar para poder generar certificados para mi ambiente. Luego tengo el Password Management. Yo puedo aquí guardar la información de mis passwords para los diferentes workload domains, los ESX en este caso, ¿verdad? ¿Cuál es el usuario? ¿Cuál es la contraseña? Todo eso se va a guardar aquí, obviamente, encriptadamente. Y luego lo que son, igual, lo mismo, pero de forma externa, para los service accounts, que no pueden, digamos, ser rotados por Cloud Foundation. ¿Okay? Esos son administrados por sistemas externos, por ejemplo, los Identity Sources. Y luego, Backup Configuration, yo puedo backupear o respaldar la información del SDDC Manager, puedo especifico la ruta, el VMware CIP, ¿verdad? Ahí está. Y el Developer Center. Developer Center, aquí tengo todo el API Explorer, ¿verdad? Donde yo puedo ver toda la información de los APIs que tengo disponibles, el tipo de HTTP request, post, ¿verdad? O si fuese get, put, patch, cuál es el call, ¿verdad? Qué es lo que necesito, la información que tengo que tener, el tipo de respuesta, ¿verdad? Aquí va a estar, 100, NAT request, etcétera. Y el tipo de modelo, que es lo que va a salir, ¿verdad? Para que yo pueda tener toda la información a mano en el caso de que yo quisiera hacer algún tipo de API call al SDDC Manager para algún tipo de tarea o sí, digamos de tarea que quisiera ejecutar que no está disponible acá en la interfaz gráfica. Y por último, ya para terminar, tengo el Federation, donde yo puedo crear un Federation donde yo voy a administrar diferentes ambientes de SDDC en donde sea que estén, ¿verdad? O unirme a uno, ¿okay? Que ya exista para poder tener eso. Entonces, si es la primera vez que yo voy a crear una federación, doy Create, y a partir de ahí todos los otros SDDC Managers los voy a conectar a una federación que ya existe. Después yo puedo borrarla si quisiera, en el caso de que ya no la vaya a usar y todo. ¿Ok? Entonces, creo que terminamos por hoy. No sé si tienen alguna duda adicional o algo que quisieran comentar. Bueno, primero quería agradecerte porque has hecho una excelente introducción a VCF y yo siento que ya habiendo visto, especialmente esta última parte que nos enseña la interfaz del SDDC Manager, en verdad nos das una muy buena primera sesión y estoy ansioso a ver qué va a ser la segunda. Frankie sí puso una pregunta en el Q&A, no sé si la puedes ver o si te la leo. Sí, aquí la estoy viendo. Dice, cuando creas el link con tu cuenta de VMware, automáticamente agarro las licencias de tu cuenta. No lo sé en este momento, Frankie. Podemos verlo
offline, digamos, puedo investigarte y te puedo confirmar. Cool. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, yo siento que te sacamos 2 horas de que tú has hablado sin parar. También te agradezco un montón. Si no hay otra pregunta, voy a parar aquí el recording. No, perfecto. Muchísimas gracias, Ariel, y a todos también por asistir el día de hoy. Y bueno, me parece súper bueno y que les haya parecido muy, muy educatoria, educativa, creo que sería la palabra correcta, la sesión. Y bueno, esperemos que la próxima vez, por supuesto, hay mucho material que conversar. Y bueno, para la próxima, tal vez un adelanto, me gustaría hablarles de los workload domains, cómo crearlos, qué tengo que tomar en consideración, ¿verdad? El tema de la federación y demás, de usuarios y todo esto, para que no se lo pierdan. Excelente. Y eso va a ser, creo que es ahorita en enero, pero no estoy seguro si es el próximo martes o dentro de 15 días. Creo que tal vez dentro de 15 días, ahí lo podemos coordinar, por supuesto. Perfecto. Entonces vayan marcando el 12 de enero del 2021 en sus calendarios. Ok, voy a parar aquí. Muchas gracias de nuevo a Pablo. Vamos.